Ministerio Infantil Hispano Los Timoteos presenta un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando acerca de el Espíritu Santo, otro video que hace parte de la doctrina de la salvación. Comencemos. Gracias por haber llegado hasta aquí y disponer este tiempo y tu corazón para aprender de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estudiar acerca del Espíritu Santo. Es un tema muy profundo, es un tema que realmente hay que estudiar bastante a profundidad para entender muchas cosas, pero hoy nuestro propósito es, así sea, tocar la superficie de este tema, poder hacerlo para entender aspectos claves que quizá desconocíamos o que no sabíamos en su totalidad acerca del Espíritu Santo. Quisiera empezar con un pequeño dato curioso. ¿Sabías que hay palomas que han vivido más de 30 años? Y que las palomas pueden identificar imágenes de video, lo que quiere decir, los científicos han dicho que esto habla de que tienen un coeficiente cognitivo más alto que el que nosotros tenemos cuando tenemos 2 a 3 años. ¿Sabías esto? La razón por la que te hablo de las palomas es porque el Espíritu Santo casi siempre lo hemos representado desde hace muchísimo con la paloma. De hecho, es reconocido por los judíos, incluso antes de esta manera, con este símbolo, incluso antes del bautismo de Jesús, y siempre se le ha identificado así. Y la razón puntual es porque durante el bautismo de Jesús, Lucas 3:22 nos dice, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Entonces, en primer lugar, sabemos que las personas que estudian la Biblia han señalado que el Espíritu de Dios se asoma sobre las aguas de la creación como una paloma. Entonces esto nos lo dice Génesis 1:2. Un viento de Dios aleteaba por las aguas o por encima de las aguas. Entonces por eso se le reconoce como esa presencia que aletea, suave, pero a la vez concisa y precisa. Y de esta manera se reconoce. De hecho, en Génesis 8:11 dice, la paloma vino al atardecer y aquí traía en el pico un ramo verde de olivo. Esto habla del arca de Noé. Entonces ahí también se le vuelve a reconocer como una paloma y así sucesivamente. Entonces esto fue creando esta representación y luego en el bautismo de Jesús se confirma. Pero entonces también sabemos que las palomas en un contexto pagano, en un contexto incorrecto, por decirlo así, que no glorificaba a Dios, las palomas, las gentes que no creían en Dios, representaban con una paloma las cosas divinas, extraordinarias, y era muy común que los dioses o las diosas falsas, ¿verdad?, estuvieran rodeados de palomas. Entonces, en el Nuevo Testamento, la gente ya estaba acostumbrada a ver este tipo de palomas y estaban ya muy asociados a una divinidad. Las palomas estaban asociadas a una divinidad y específicamente a la parte del espíritu, ese sentido intangible de la divinidad, porque se empezó a infiltrar también por la parte pagana. Entonces los primeros cristianos en la historia de la iglesia aceptaron fácilmente este tipo de imágenes y poco a poco empezaron ya a volverse exclusivas asociadas al Espíritu Santo como una paloma, pero entonces había mucha arte incluso que representaba las palomas, y si tú miras cuadros antiguos vas a ver que se hablaba muchísimo de esta asociación de las palomas. Entonces es por esa razón que hablamos de palomas, pero esto es nada más como una pequeña introducción a por qué se asocia con una paloma, pero vamos a hablar es de el Espíritu Santo a mayor profundidad. Entonces sabemos que nuestro Señor Jesús sufrió y murió para asegurarnos a nosotros esa morada interior del Espíritu Santo. Es decir, Él muere, Él va, sube al cielo, resucita, sube al cielo, pero Él nos promete que nos iba a dejar el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo, vemos, la Biblia nos dice en el Salmo 139:7,
que está presente en todos nosotros. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Está en todo el universo y todo lo ve. Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Entonces, no solo está en todo el universo, no solo todo lo ve, sino que es eterno. Hebreos 9:14. Pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados, para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Está en todo el universo, todo lo ve y es eterno. Y también participó en la creación del universo, porque nos recuenta Génesis 1 del 1 al 2, que trae a la existencia todo. Dios trae a la existencia todo lo que existe a partir de la nada. Entonces ahí está el Espíritu Santo. Dice, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Entonces Él hace parte de la Trinidad y estuvo desde el principio de los tiempos. Eso nos habla de que Él es completamente Dios y es una persona, al igual que el Padre. Esto dice Salmo 104:30, pero envías tu espíritu y todo en la tierra cobra nueva vida. Entonces, hace parte de la Trinidad, es eterno, todo lo ve, está a lo largo de todo el universo, también es eterno, todo lo ve, y de igual forma es una persona que tiene voluntad, como dice Primera de Corintios 12:11, una persona que tiene conocimiento, como dice Romanos 8:27, y también emociones, qué interesante, como dice Efesios 4:30. Todas estas tres el Espíritu Santo las tiene. Y en la era del Antiguo Testamento, el Espíritu llenó de poder a hombres y a mujeres para que hicieran tareas específicas en el Antiguo Testamento, como por ejemplo la artesanía relacionada con el lugar de culto, la parte del liderazgo, la profecía, y de hecho el Espíritu Santo es el que inspira a muchos hombres durante los periodos del Antiguo y Nuevo Testamento para que escribieran las Escrituras, como dice segunda de Pedro 1:21, que toda la Escritura es inspirada por él. Y salva también en el Antiguo Testamento, todo esto es del Antiguo Testamento, salva y mantiene salvos, o allí en el pasado salvó y mantuvo salvos a aquellos que eran para salvación. Esta es la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero no solo esto, sino que en el periodo del Nuevo Testamento su obra está vinculada con la de Jesús. La humanidad de Jesús fue creada por el poder del Espíritu. Entonces el Espíritu permitió que él fuera totalmente hombre, pero Jesús también era totalmente Dios. Y Jesús ministró en el poder del Espíritu, como dice Mateo 12:28, y por el Espíritu se ofreció a sí mismo como esa propiciación, ese pago por el pecado de hombres y de mujeres, como dice Hebreos 9:14. Y entonces el Espíritu levanta también, no solo en su muerte nos vemos reflejado el Espíritu de Dios, sino que también en la resurrección y en el levantamiento de Cristo de los muertos vemos al Espíritu levantando a Cristo de entre los muertos, como nos confirma Romanos 8:11. Pero también sabemos que el Espíritu Santo obra en nosotros los creyentes, y lo primero que hace es que nos hace conscientes de que fuimos creados para ser seres espirituales y Él es el que hace que el amor de Dios sea real para nosotros. Entonces lo que Él hace es que Él nos regenera y nos revive, nos capacita para que de esa manera nosotros podamos estar avivados, abrazar a Cristo. Y es hermoso porque acá en este punto hablamos de lo que es el amor de Dios. Y a veces creemos que el amor de Dios es tan bueno que no puede ser real. Decimos, ¿cómo es posible que yo tan mala y un Dios tan bueno, que entre nosotros dos pueda haber amor? ¿Por qué Dios me perdonaría lo malo que he hecho? ¿Cómo Dios lo haría? Pero esto es algo real. Entonces el Espíritu Santo se encarga de que el amor de Dios sea algo real en nuestras vidas, que lo veamos como algo real. Incluso cosas que no podemos, cosas como esta, que no podemos creer que existe, que el amor de Dios exista de una manera tan misericordiosa para nosotros, a pesar de nosotros. Cosas que no creemos que existen. Entonces te doy un ejemplo en pantalla de unas sandalias de
FOMI que alguien creó y empezó a comercializar, que son como las de un teclado de un computador. Las personas no creerían que esto existe, tienen sus pensamientos al respecto, pero eso no quiere decir que no existan. Existen, ahí hay un hombre sosteniendo estas sandalias. Tienen un costo, alguien las vende, son reales. De esa misma manera podemos pensar en que el amor de Dios es real, no importa lo que la gente piense o diga. Y por eso es que el Espíritu Santo se encarga de hacernos saber que somos seres espirituales y que el amor de Dios es real. Lo crea la gente o no lo crea, lo creas tú o lo crea yo o no, porque a veces llegan los problemas y no creemos esto, pero el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros nos enseña a ver a Dios a través de estas situaciones y a ver su amor de forma real. Nos apunta a Cristo, nos enseña a abrazar a Cristo como Salvador, porque Él es el que nos hace que nosotros creamos y tengamos una convicción para llamarlo a Él, para llamar a Jesús Señor y el Salvador de nuestras vidas. Y en el momento en el que te conviertes a Dios, eres bautizado por Cristo en el Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo te une con los demás creyentes en un solo cuerpo con su magnífica obra y mora en ti. A partir de ese momento vive, mora, habita en ti y en mí para que tú y yo jamás estemos solos, como nos promete Romanos 8:9. También nos asegura la salvación de los creyentes, nos mantiene seguros como es el sello en una carta. Cuando pones el sello sobre una carta, cuando la sellas, cuando la terminas. Esto es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros. Y también lo más hermoso es que Él continúa esa obra. Él es el que nos dice, eso es malo, no hagas eso, haz esto. Dios se siente triste cuando hagas esto. Cuando haces esto, esa es la obra del Espíritu Santo. Pero también no solo es que nos haga conscientes de que somos seres espirituales y que el amor de Dios es real para nosotros, sino que nos da también la confianza de que podemos venir a la presencia del poderoso, todopoderoso y temible Creador. Él es el que nos enseña también el carácter de Dios y nos muestra que podemos ir a donde nuestro Padre y, como dice Gálatas 4:6, llamarle Abba Padre, y también servir a Cristo siendo esos creyentes que sirven y dando de lo que Él nos ha dado. El Espíritu Santo coloca ese deseo en tú y en mi corazón para hacer las cosas buenas, para dar gracia de la misma manera que la hemos recibido. También el Espíritu Santo santifica a los creyentes, a ti y a mí, para que seamos cada vez más como Jesús, que nos paremos enfrente de un espejo y podamos ver a Jesús en nuestro diario vivir. También nos dice el Espíritu Santo, nos ayuda a andar por el Espíritu, es decir, vivir una vida que sea genuina, que tenga una espiritualidad genuina, genuine spirituality, que sea una vida que sea de verdad, con creencias firmes en Dios, en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros, y no algo que tengo que hacer y no una cosa que tengo que tachar de mi lista, sino que es algo real, que es nuestro Redentor. Y de esta manera Él nos capacita. Y en todas estas actividades que el Espíritu Santo hace en tú y en mi vida, Él tiene algo especial, y es que Él nos ayuda a saber que no estamos solos, que incluso en los momentos de mayor dificultad Él está con nosotros. En la noche en la que Jesús fue traicionado, Jesús le asegura a sus discípulos que no estarían solos y que cuando Él volviera al Padre, después de la cruz y la resurrección, estaría allí. Jesús dijo que aún estaría presente con ellos, pero ya no a través de su presencia en carne y hueso física, sino que iba a estar con ellos por medio del Espíritu Santo. Y este es un gran regalo y consuelo que tenemos tú y yo, que el Espíritu Santo viva ahora en nosotros y que tengamos el poder de Dios viviendo en nosotros, y también la compañía de este ser santo que nos capacita, que nos ayuda a entender los misterios de la fe y que nos ayuda a entregarnos a Cristo, a hacer las cosas buenas delante de Él. Y también centra nuestra atención en Cristo, haciéndonos ver que Cristo es ese hombre puro, sin mancha, que venció en esa cruz por ti y por mí, y que debemos vivir en una vida de rectitud y de santidad para y por Él.
Entonces es importante llegar a ver que el Espíritu Santo tiene una obra muy activa en nosotros, pero también el Espíritu Santo tiene unos dones especiales tanto para ti como para mí. Son los 7 dones del Espíritu Santo y quiero que los repasemos hoy si los sabes o que los aprendas si los desconoces. Los 7 dones del Espíritu Santo son: en primer lugar, la sabiduría. Entonces Él nos ayuda a ti y a mí a entender lo que ayuda o no ayuda el proyecto de Dios en nuestras vidas. Es decir, me ayuda a jugar videojuegos, es sabio jugar 7 horas videojuegos al día, es sabio leer la Biblia más de lo que juego videojuegos o de lo que leo libros o hago manualidades o aprendo algo. ¿Es más sabio o es menos sabio? ¿Qué me ayuda? ¿Qué le ayuda al propósito de Dios en mi vida? Esa pregunta es la que el aspecto de la sabiduría responde. ¿Qué apoya el propósito santo de Dios en mi vida y cómo puedo tomar esas decisiones? Pero también el segundo don es el de el entendimiento. Recordemos que la palabra don es regalo. Esos regalos que nos da el Espíritu Santo a nosotros cuando somos hijos de Dios son los que vamos a mencionar. Son 7: sabiduría y entendimiento por ahora. El entendimiento nos ilumina, nos coloca una luz para aceptar las verdades reveladas por Dios. Entonces tú cuando vas a la iglesia ya entiendes que Jesús es hijo de Dios. Ese es el entendimiento. Comprendes que eres pecador, comprendes que no puedes hacer nada sin Cristo, comprendes que la sangre de Cristo es la única que quita pecados, comprendes que Dios es 3 en 1. Toda esa comprensión la da el entendimiento, pero también el consejo que nos ayuda a discernir los caminos y las opciones en la vida. Entonces, ¿qué opciones tengo yo para glorificar a Dios? ¿Cómo puedo exaltar a Dios de una manera que otros quizá no lo están haciendo? Ese consejo me lo da el Espíritu Santo y también muchas veces a través de la palabra de Él, de su palabra, de la Biblia, de este libro santo. Pero también ciencia, que es el de la ciencia de Dios, no la del mundo, es decir, el creer, el afirmar las cosas espirituales y no ir tras las corrientes de este mundo. Entonces, la ciencia de Dios es todo lo que tiene que ver con un camino de pureza, de rectitud, de humildad, de dominio propio, de servicio, de dedicación a Cristo, y no la ciencia del mundo, que nos habla de lograr triunfar, ganar, tener dinero, ser feliz y de una vida hedonista, o sea que busca su propio placer. No solo la ciencia, sino que también contamos con el quinto don, que es la piedad, que nos permite estar abiertos a la voluntad de Dios actuando como Jesús. ¿Cómo actuaría Jesús en esta situación? ¿Qué diría Jesús? ¿Cómo viviría Jesús? La piedad. Y también la fortaleza, que nos vuelve valientes, nos da coraje, fuerza para enfrentar las dificultades de la vida cristiana, porque la vida cristiana no es fácil. Cuando todos hacen algo, tú y yo tenemos que ser los diferentes. Cuando todos tienen una idea, tú y yo tenemos que ir contra la corriente. Y eso es lo que hace la fortaleza. Nos ayuda a enfrentar lo difícil de la vida cristiana con alegría y con la mente en Dios. Y por último, el temor de Dios, que nos mantiene en debido respeto ante Dios y en sumisión a su voluntad. Qué hermoso ha sido el aprender que el Espíritu Santo y el Señor son uno mismo, que ahí donde el Espíritu está, o sea, en nosotros hay libertad, como dice 2 Corintios 3:17, y que ya no tenemos ningún velo que nos cubre la cara, que somos un espejo que refleja la grandeza del Señor, que es el que cambia nuestra vida, y que gracias a la acción de este hermoso Espíritu Santo en ti y en mí, cada vez nos parecemos más a Cristo. Este gran versículo, 2 Corintios 3:17, resume toda nuestra clase. Espero que hayamos aprendido que el Espíritu Santo es tan hermoso y tan tierno, pero tan real, tan fuerte, tan firme. Alguien alguna vez dijo, el Espíritu Santo es como el viento, puede ser tan tierno como para acariciar una hoja y tan violento como para doblar el árbol. Para nuestra sección Memoriza vamos a aprendernos 1 Corintios 6 del 19 al 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios?
Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Esto nos habla del Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. No olvidemos que toda esta obra tan hermosa que el Espíritu Santo hace en nosotros, sus dones, su belleza, su realidad, el hecho de que nos dé la confianza para ver a Cristo como ese poderoso y temible creador, el que nos haga seres espirituales y haga el amor de Dios real en nosotros y que nos centre en nuestra atención a Cristo. Todas las cosas que vimos son una obra real del Espíritu Santo, pero tenemos que responder a ella así como con nuestra voluntad, con nuestro conocimiento y con nuestras emociones, así como el Espíritu Santo opera en nosotros. Por tanto, cuidemos nuestro cuerpo y honremos a Dios con nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Como nuestra sección realiza, vas a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo? Explica con ejemplos. 2. ¿De qué manera el Espíritu Santo te llena de confianza para acercarte al Padre? 3. ¿Cuáles son las cosas que puedes hacer para cultivar 10 cosas? Tu relación con Dios que te guía el Espíritu Santo. ¿Qué 10 cosas te guía el Espíritu Santo a hacer para cultivar tu relación con Cristo? Gracias por estar una vez más aquí y que Dios te bendiga.